Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En un mundo que asiste a la fractura cada vez más irremediable del multilateralismo, al menos como lo habíamos conocido, la cumbre entre la Unión Europea y China es mucho más que una cita diplomática. No es ni siquiera ese gesto protocolario para celebrar el medio siglo de las relaciones bilaterales entre ambas partes. Es más bien una ventana abierta al alma misma del orden internacional que se está reconfigurando. Es un momento importante en el que las dos economías más poderosas del mundo, tras la hegemónica, es decir, tras la de Estados Unidos, buscan redefinir los márgenes de su colaboración. Y es que sabemos el contexto global de equilibrios geopolíticos y geoeconómicos se resquebraja y no parece fácil ponerle freno a esa evolución. Y todo sucede al dictado de intereses geopolíticos que nada tienen ahora mismo de universales. El momento, lo saben, es singular. Estados Unidos ha decidido romper la baraja con Donald Trump al frente, insiste en su desprecio por las instituciones internacionales. Lo ha demostrado reiteradamente, el último ejemplo, su retirada de la UNESCO, pero lo ha repetido en otra multitud de instituciones similares. Y es que la arquitectura compartida, global, sometida a un derecho internacional en el que todos cumplen y en el que hay unas normas y en el que da igual que seas poderoso o no, porque al menos nominalmente tienes que someterte a ello, se está desmoronando. Al final, los embates de un hegemón que ya no oculta su voluntad de imponer y dividir están terminando con ese orden mundial que habíamos configurado primero tras la Segunda Guerra Mundial y luego tras la caída de la Unión Soviética. El caso es que encuentros como el de China y la Unión Europea pueden al menos intentar aportar un contrapeso creativo, un contrapeso que sea productivo ante lo que es un acoso y derribo de la relación actual del ámbito internacional. Sin embargo, dentro del entendimiento global de esa iniciativa y de esa alternativa, la Unión Europea no puede acudir a ese encuentro de una manera ingenua. Siempre ha definido a Pekín como una socia, bien es cierto, pero también como una competidora económica y una rival sistémica. Pero es que además tenemos claro que los valores que defienden uno y otro bloque no son precisamente los mismos. Hay diferencias en gobernanza, en libertades fundamentales, en posicionamiento, incluso en cuestiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, que no pueden hacer cegarse a la Unión Europea a la hora de entregarse o de echarse en manos del socio asiático. El gran reto de la Unión Europea ahora mismo es encontrar un camino propio, uno que le permita actuar con autonomía estratégica, ese concepto mágico que tanto estamos intentando desarrollar y que lo estamos haciendo claramente a la fuerza Orcan, a marchas forzadas. Seguro que metemos la pata alguna vez, pero tenemos que tener claro que ese es el objetivo fundamental, tener una posibilidad de voz propia, de respeto a las libertades y a los derechos que sustentan esta unión de 27 países que tienen valores en común y que tienen mucho que ofrecer al resto del mundo. ¿Cómo? Pues con vías de entendimiento, con diálogo, con comercio global, con estabilidad institucional. Pekín, de momento, es un aliado, pero a la vez un rival importante. Ha demostrado saber utilizar sus propias armas. No hay más que acudir al uso que está haciendo de ese cuasi monopolio que tiene en torno a las tierras raras. Sabemos también que no ha dudado en utilizar represalias comerciales en sectores sensibles cuando le ha convenido para defender sus intereses. Por eso tenemos desde la Unión que tener claro que no podemos entregar a cambio de ventajas comerciales nuestros principios, nuestros valores, porque son los que marcan y los que identifican claramente el constructo político supranacional que nos hemos dado desde los años 50 del siglo pasado los europeos. Pero tampoco podemos encerrarnos, por un lado, en un esquema binario de lealtades absolutas, como el que se ha mantenido durante tantas décadas con Estados Unidos, con ellos a muerte, cerrando filas ante cualquier otra alternativa. No, porque ese socio ha demostrado no ser fiable, ha demostrado querer dejarte a la albur y que te busques tú la salida a tus problemas. Por lo tanto, es evidente la lealtad con Estados Unidos cuando convenga. La pregunta de fondo, si la reconfiguración del orden mundial va a desembocar
en una nueva multipolaridad, como la que teníamos antes de la caída de la Unión Soviética, si va a ser una anarquía completamente en lo internacional sin polos definidos, una suerte de zero polarity, o si va a haber una fragmentación donde sea de tan intenso el grado, esa fragmentación, que solo termine rigiendo la ley del más fuerte y que al final haya ciertas relaciones verticales entre unos países y otros en razón de que los pequeños puedan resistir o no la presión de los más fuertes. El caso es que la Unión Europea tiene que tener claro que si quiere invocar el respeto a los derechos humanos, como lo hace cuando se relaciona con otros bloques como China, lo tiene que hacer siempre, no solo cuando conviene. No puede mirar hacia otro lado cuando sus propios aliados, véase, el hegemón, vulneran principios básicos como por ejemplo la tutela judicial efectiva, o cuando quiere inmiscuirse en la soberanía de otro país. Hay que ser coherente siempre. La relación con China, por otro lado, es un campo de prueba, es un ensayo general para lo que va a ser la diplomacia europea en el nuevo siglo. Y nos preguntamos, ¿será capaz de liderar los procesos internacionales? La clave va a estar en que Bruselas logre plantear una hoja de ruta clara, exigir, por ejemplo, en ese encuentro, en esa cumbre, más acceso al mercado chino, pero construyendo con Pekín una agenda compartida, una fase en las relaciones internacionales se puede abrir en la que la cooperación se base no en la sumisión ni en la confrontación, como apuestan algunos, sino en el reconocimiento mutuo de fortalezas y diferencias, y si no ese sentimiento de superioridad mal ocultado que tantas veces han tenido los países europeos frente a quienes en el pasado han sido colonia de una u otra manera, incluso de forma económica, como pasó con China en el 19 con los tratados desiguales. No somos superiores, hay que negociar en igualdad de condiciones. En el mundo de hoy ya no cabe una sola narrativa, por eso esa cumbre, Unión Europea-China, 50 aniversario de relaciones, es uno de los pocos espacios que quedan para ensayar lo que podría ser un orden mundial distinto, uno en el que todavía puedan hacerse preguntas antes de que todo se decida a gritos y golpes, en el que no imperen los modos a los que nos están acostumbrando Estados Unidos y Donald Trump.